Un carguero fuera de control choca con un muelle y pone en peligro miles de vidas. Decenas mueren en la explosión de un elevador para granos causada por polvo. El techo de un estadio deportivo se derrumba desde una altura de 18 metros y causa la muerte de 5 obreros. El sueño británico de viajar en dirigible termina en tragedia y una falla en un puente de Nueva York tiene consecuencias fatales. A lo largo de la ribera oeste del río Mississippi se encuentra la ciudad de West Wego, Luisiana. El 22 de diciembre de 1977, los ojos del país se fijaron en esta pequeña ciudad sureña cuando un elevador de granos de 76 metros explotó. La explosión se escuchó a más de 16 kilómetros del lugar. La energía que se generó en esta explosión fue equivalente a la de muchos cientos, si no miles, de kilogramos de explosivos. Había fuego y humo que salía del techo, de los hilos y escombros por todas partes. Hubo una devastación total. Quizás lo único más sorprendente que la magnitud de la explosión fue la causa: polvo de granos. Cualquier material que se queme lo hará rápidamente y de forma explosiva si es lo suficientemente pequeño. Los granos producen polvo cuando se manejan y ese polvo se quema tan rápido que resulta explosivo. El desastre de West Wego no fue la primera explosión causada por polvo en un elevador para granos, pero la magnitud no tenía precedentes y sirvió de alerta para toda la industria. Por su diseño, los elevadores de granos están muy propensos a explosiones por polvo. El elevador de las instalaciones de una planta de granos consiste generalmente en una serie de cubetas conectadas a una cinta transportadora vertical. Al descargar un camión, el elevador de cubeta recoge los granos y los lleva al edificio principal. Ahí se hace la selección por tipo de grano y se vacía en silos de concreto. Los elevadores de granos están diseñados para transportar cantidades enormes de granos. Cuando se manejan estos materiales, es inevitable que se genere polvo. Si se analizan los 4 factores que se requieren en una explosión por polvo, este siempre estará presente. Existe un encierro de la estructura en sí y oxígeno en el aire. Por lo tanto, lo único que se requiere es una chispa o fuente de ignición para que ocurra una explosión. En Estados Unidos, 60% de los granos que se exportan se transportan por el río Mississippi, lo cual hace de West Wego una locación natural para un elevador de granos. Y en 1977, las instalaciones de West Wego eran una de las grandes fuentes de empleo de la ciudad. Cuando Mark obtuvo el trabajo, estaba contento porque quedaba muy cerca de casa. Nunca imaginé que era un lugar de trabajo peligroso. Antes de que Mark LaBeach saliera a trabajar, él asomó un peligro potencial en las instalaciones. Se suponía que cerrarían el elevador de granos para limpieza y lo sé porque Mark me lo había dicho. La mañana del 22 de diciembre, Mark LaBeach estaba trabajando en la torre principal del elevador de granos. Un inusual viento frío soplaba en West Wego, lo cual redujo la humedad hasta niveles muy bajos. Con la estática y el polvo de granos en el aire, se juntaron los elementos necesarios para una explosión. Alrededor de las 9:15, escuché una explosión y mi hija y yo fuimos hasta la vía cercana al río. Lo único que se veía era mucho polvo y concreto por todas partes. Había gente caminando por ahí, cubierta de polvo, de granos. Muchos removían los escombros intentando hallar compañeros de trabajo. Los helicópteros llegaron como a los 30 o 40 minutos de la explosión y trataban de rescatar personas del tope de los hilos. En la radio comentaron que había sido la cara del elevador de granos que daba al río y me alegré porque Mark trabajaba en la torre principal, pero cuando llegamos nos enteramos de que había sido la torre principal la que explotó. Unos 30 metros de la torre principal estaban destruidos. Pedazos de concreto cayeron sobre la sala de control de la planta de granos y mataron a decenas de personas. Entre ellos se encontraba Mark LaBeach. La onda expansiva de la primera explosión se propagó por todas las instalaciones e hizo que más polvo de grano se regara por el aire y se consumiera. Una serie de explosiones secundarias se produjo instantáneamente y destruyó las instalaciones por completo. La explosión consistió en grandes cantidades de polvo acumulado en una estructura muy extensa.
Debido a la magnitud de esta explosión, no se puede determinar la causa exacta, pero probablemente hubo una falla mecánica en el elevador de cubetas, tal como un soporte roto o una falla del ventilador de la torre principal. La fricción mecánica que se produjo ocasionó una chispa fatal o suficiente calor para hacer que el polvo se encendiera. 36 personas murieron en el accidente. Sigue siendo la explosión causada por polvo que mayor mortandad ha causado. En los años subsiguientes al desastre de Westwego, la industria de elevadores de granos ha tomado medidas para minimizar las posibilidades de explosiones por polvo de granos. En la actualidad, a escasos 30 kilómetros de Westwego, en Destrehan, Luisiana, el elevador Bungie para granos emplea una variedad de métodos de seguridad que se extienden a toda la industria. Los incidentes de 1977 de la industria de granos fueron una alerta, si se quiere, para que la industria se diera cuenta de que era necesario darle un nuevo enfoque y más énfasis a un análisis de causas de por qué ocurre este tipo de explosiones. Una de las medidas de seguridad vitales instrumentada por la industria es el monitoreo cercano de puntos potenciales de ignición, principalmente el elevador de cubetas, el cual causa 40% de todas las explosiones por polvo de granos. Si un soporte se recalienta o la cinta transportadora está desalineada, los sensores de calor localizados a lo largo de los brazos del elevador alertan al personal sobre una posible explosión. Tenemos más de 700 de estos puntos discretos en los que monitoreamos la temperatura constantemente. Esa información se envía de regreso a la sala de control, en donde se analizan esas temperaturas para alertarnos si llega a cierto nivel, e incluso puede apagar el equipo automáticamente si aumenta demasiado. Sin embargo, si ocurre una explosión accidental, se han tomado medidas para encapsular la onda expansiva y prevenir las explosiones secundarias que generalmente son más mortales. 5, 4, 3, 2, 1. El artefacto de supresión detecta el aumento en la presión causado en las etapas iniciales de una explosión y rocía un químico sobre el cajetín del elevador de cubetas que suprime y elimina la explosión de inmediato. El agente químico se dispersa en 80 milisegundos y detiene la explosión. Asegurarse de que el polvo no se extienda por las instalaciones es también vital para minimizar las explosiones secundarias. Como resultado directo del incidente en Westwego, las torres principales de los elevadores de granos ya no están situadas arriba de oficinas de empleados. Extender las instalaciones y desplazar las salas de control a locaciones más lejanas fueron consecuencias de un precio muy alto, pero debía hacerse porque era una deuda de seguridad que había. Es una historia de éxitos. Pasamos de una época en la que llegaron a haber más de 60 personas que murieron a causa de explosiones agrícolas por polvo a finales de los 70. Al haber una reducción en los riesgos mediante la evaluación de ingeniería de este tipo de accidentes, tomando las medidas requeridas basadas en los conocimientos adquiridos. Y las cifras siguen disminuyendo. Desde 1976 hasta 1985 hubo 143 muertes causadas por explosiones de polvo de granos. Desde 1986 hasta el 2003, esa cifra se redujo a 33. La mañana del 5 de abril de 1987, una ligera lluvia cayó sobre el puente de la autopista I-90 que pasa sobre Schoharie Creek, al norte de Nueva York. Eran los últimos vestigios de un torrencial aguacero que hizo que Schoharie Creek alcanzara niveles de inundación nunca vistos. A medida que el tráfico cruzaba el elevado, sin aviso, un tramo de 60 metros entre dos soportes del puente se derrumbó. Dos vehículos cayeron 24 metros y se hundieron en el furioso río. Antes de que pudieran cerrar el puente al tráfico, 3 autos más cayeron al vacío. No hubo sobrevivientes. El trágico desplome del puente Schoharie Creek hizo que se iniciara una investigación para determinar la causa de la falla. El puente de 164 metros que pasa sobre Schoharie Creek era parte de la autopista del estado de Nueva York, una superautopista que conecta la ciudad de Nueva York con Albany y esta con Buffalo. La construcción del puente original comenzó en 1953, con un diseño que era estándar para la época. Tenía 2 contrafuertes, 4 pilares y 5 tramos entre las columnas. Las uniones de los tramos a ambos lados de los contrafuertes eran de 30 metros, los tramos 2 y 4 eran de 33 metros y el tramo 3 de 36 metros.
Los 4 pilares que soportaban la superestructura consistían de 2 columnas conectadas a una subbase o pedernal que reposaba sobre un punto de apoyo. Para proteger el puente de la posible erosión del cauce del río, el contratista intentó utilizar pilotes de acero para anclar los puntos de apoyo. Cuando llegó el momento en que el contratista dragara los pilotes, hallaron que se trataba de un material muy compacto de piedras, roca y tierra, compactado con cientos o miles de metros de erosión glacial encima. Se trataba de una serie de grandes rocas de diferente tamaño, lo que dificultaba el manejo y el apilamiento en el fondo del río. Los diseñadores concluyeron finalmente que la erosión glacial en esta locación era lo suficientemente resistente para soportar el sistema de cimientos de las subestructuras. La inundación de 1951 de Schoharie Creek también jugó un papel en la decisión. Había sido la inundación de mayor magnitud hasta el momento y era el resultado de una severa tormenta que azotó el estado de Nueva York. Las precipitaciones como consecuencia de esta produjeron niveles máximos, pero debido a que la inundación se creía algo inusual, la capacidad de la erosión glacial pareció ser suficiente. Por lo tanto, se pensó que los pilotes eran innecesarios y se emplearon coberturas protectoras. Estas son grandes piedras angulares que se colocan alrededor de los cimientos para proteger los soportes y la subestructura de las corrientes de agua. No está completamente comprobado, es decir, a veces funciona y se continúa verificando e investigando si la cobertura protectora se mantiene en la posición original. Pero este vital elemento de seguridad no se instrumentó debido a los ambiguos planes de diseño del puente, los cuales no especificaban con exactitud cómo debían colocarse las rocas. Si se observaba la elevación al sur, esta mostraba una cobertura protectora en la parte inferior del cimiento. También se vieron láminas de acero alrededor del cimiento que se llenarían a la larga de una cobertura protectora. Si observamos un corte transversal de la línea central del puente, solo mostraba una cubierta de la cobertura sobre la erosión que le dificultaba al contratista decidir la forma en que se debía construir. Los investigadores concluyeron que se había utilizado la cobertura protectora solo alrededor de la superficie de los pilares. El puente Schoharie Creek abrió al tráfico en octubre de 1954. Casi un año después, se llevaron a cabo estrictas pruebas de la integridad de la estructura. En agosto de 1955, el huracán Diane hizo que cayeran 23 centímetros de lluvia a lo largo del noreste de los Estados Unidos, lo que aumentó el volumen del Schoharie Creek a más del doble del nivel al que llegó cuando las inundaciones de 1951. Desde la superficie, el puente parecía intacto, pero los altos niveles habían dañado la cobertura de los pilares y empujado las rocas río abajo, y haciendo que los soportes fueran vulnerables al fregado. El fregado es la formación de un hoyo, generalmente en una de las caras de los pilares o del contrafuerte. Lo que sucede es que el agua golpea la superficie del pilar, en general baja y luego sube de nuevo y toma la tierra. Luego el adoquín y las piedras, y crea un hoyo justo en la cara del pilar o en el contrafuerte. El fregado es algo interesante porque una vez que sucede cuando se tienen estas aguas de alto nivel, a medida que el agua baja de nivel, los hoyos pueden rellenarse con materiales. Y eso hace difícil detectarlos. Luego de la inundación récord de 1955, 4 inundaciones adicionales también excedieron la velocidad de la de 1951. Sin embargo, la escollera del puente de Schoharie Creek nunca se repuso ni se efectuó revisión subacuática alguna del puente. En abril de 1987, una gran tormenta azotó el estado de Nueva York y preparó la escena para un desastre. La tormenta de 1987 fue una de las de mayor magnitud jamás registrada y creó una corriente muy fuerte de unos 3,5 metros de profundidad y 16 kilómetros por hora de velocidad que arrastraba cualquier tipo de escombros. A las 8:45 am, el indicador de Burtonville, situado a 21 kilómetros río arriba del puente, registró un nivel de 1.800 metros cúbicos por segundo, la segunda más alta jamás registrada. 2 horas más tarde, la turbulenta corriente llegó hasta el puente Schoharie Creek. Una curva en el canal llevó la sección más rápida del río desbordado hasta la erosión glacial río arriba del Pilar 3, que estaba desprotegido.
La presión del suelo en el extremo del hoyo de fregado aumentó significativamente y cambió la corriente a través del plinto, porque no había soporte del extremo frontal, y como el hoyo de fregado no era igual, había cambiado la configuración de tensión y el cimiento, lo cual causó que el plinto se fracturara. La fractura del plinto en el pilar 3 hizo que una columna se hundiera a 1 metro hacia un hoyo de fregado. La pérdida de estabilidad que esto causó a la superestructura hizo que 2 secciones de la vía se desplomaran sobre el turbulento río. Los escombros por el desplome desviaron la corriente hacia el pilar 2, el cual se derrumbó 90 minutos más tarde, también a causa del fregado. La razón por la que se produjo el hoyo de fregado fue la falta de una buena protección alrededor del hoyo de fregado. Esta subestructura dependía de la colocación de la escollera para proteger los cimientos que debían inspeccionarse rutinariamente a lo largo de la vida del puente. La falla del puente Schoharie Creek llamó la atención del país a la vulnerabilidad de los puentes de los Estados Unidos ante el fregado. Motivó la creación de nuevas leyes que exigían la inspección submarina de los puentes 2 veces al año. El impacto de la falla de este puente se ha extendido por todos los Estados Unidos y el mundo. Nos hizo acudir al sondeo geológico de los Estados Unidos y financiar un estudio de fregado que duró por lo menos 10 años. Poco después del colapso, el puente Schoharie Creek se reconstruyó con la intención de hacerlo uno de los puentes más seguros del país. Costó quizás 2 veces y media lo que hubiese costado un puente normal. Trajeron pilotes enormes, los más grandes, que llegaban a 12 o 15 metros de profundidad, y este puente no se derrumbará de nuevo. Quizás sea el puente mejor construido en el estado de Nueva York. Un caluroso día de verano al norte de Nueva York, un equipo del sondeo geológico de los Estados Unidos regresó al puente que era objeto de su exhaustiva investigación relacionada con fregado. Aquí dentro hay un perfilador acústico de corrientes. Este artefacto se utiliza para detectar hoyos de fregado y para medir la velocidad desde muy cerca del fondo hasta la superficie, de manera de obtener una idea de cuán rápido fluye el agua y también la profundidad de los hoyos. Mediremos el fondo del río, cerca del muelle 3, en el cauce lejano de aquí, porque ese fue el punto en el que el pilar anterior se había derrumbado en 1987. Ese lado del río está propenso a fregado como consecuencia de la velocidad de la corriente. Fiel a la historia de Schoharie Creek, el perfilador acústico detecta un hoyo de fregado de 1,5 metros al lado del pilar 3. Afortunadamente, el hoyo ya había sido cubierto con escollera para evitar mayor erosión. Hay muchos otros distritos que recopilan datos de fregado, además de Nueva York. Estos datos se introducen en una base de datos nacional que los investigadores continúan analizando para comprender mejor el proceso de fregado. La falla del puente Schoharie Creek ha contribuido a la seguridad general de los puentes en los Estados Unidos, pero esta seguridad adicional fue una consecuencia de la pérdida de 10 personas quienes luego de fallecer han ayudado a proteger a millones. El 14 de diciembre de 1996, un barco completamente cargado perdió potencia mientras atravesaba la parte baja del río Mississippi. Sin poder navegar, el barco fuera de control se dirigió directamente hacia 2 naves ancladas con casi 900 tripulantes a bordo y hacia un mercado con miles de personas. No tenía duda de que íbamos a matar a cientos de personas. A menos de 1,5 kilómetros del barrio francés se encuentra la segunda atracción más grande de Nueva Orleans, el mercado Riverwalk. Construido a lo largo del cauce de la parte baja del río, este mercado comparte la propiedad con el Hotel Hilton. Ambos lugares gozan de una vista panorámica espectacular del río, pero esa vista implica un riesgo. La parte baja del Mississippi es un lugar que puede compararse con una autopista en Nueva York. Es muy concurrida, 6,000 barcos al año con rumbo al océano. Hay muchas curvas y vueltas, lugares profundos, lugares llanos. La hidráulica, la física, los remolinos, las corrientes, la combinación de esos elementos es lo que hace de este puerto uno de los más peligrosos de Estados Unidos.
Debido al peligro de navegar por la parte baja del Mississippi, los pilotos del río escoltan los buques hasta el puerto. Cuando Ted Davison subió a bordo del Brightfield, no parecía haber motivos para pensar que el barco estaba en problemas. Me enfrasqué en una discusión con el capitán en cuanto a si el barco estaba o no listo para zarpar y si estaba preparado para ir al mar, y él respondía afirmativamente a todo. Para ese momento ya estábamos en camino y llegamos al río. Lo que el capitán no le informó a Davison fue que el Brightfield había sufrido una serie de fallas en el motor a lo largo de su travesía desde Indonesia hasta Nueva Orleans. La historia del Brightfield comenzó mucho antes de que llegara al río Mississippi. El barco había sufrido numerosas fallas en el sistema de motores. Los problemas eran de tal magnitud que cuando el barco llegó a la costa de los Estados Unidos con su carga, los dueños despidieron al encargado de los motores por falta de mantenimiento y mal manejo del sistema mecánico del barco. Alrededor de las 2 p.m., mientras el Brightfield pasaba por debajo de los puentes de Crescent City, el barco viró a la izquierda, apuntando hacia el mercado de Riverwalk y 2 barcos comerciales que se encontraban anclados a un lado del puerto. Inmediatamente, el piloto supo que algo andaba mal. Todos los ruidos cesaron y ya no había vibraciones. De inmediato miré el tacómetro del barco y había pasado de marcar 60 a 70 revoluciones a una cifra muy baja. Supe de una vez que teníamos un grave problema en los motores. El motor principal del Brightfield se había apagado debido a la baja presión del aceite lubricante. Los investigadores afirman que la falla surgió por los contaminantes en el aceite que obstruyeron el filtro de la bomba, o a que los bajos niveles del cárter causaron el bombeo de aire hacia el sistema, lo cual produjo una veloz despresurización. Había 3 blancos frente a la embarcación fuera de control, un barco de pasajeros con casi 300 personas a bordo y un barco casino con casi 600. En medio se encontraba el centro comercial de Riverwalk, con más de 7,000 clientes. Lo que hice fue llamar a la guardia costera para que activara la señal de alerta, que usara la radio para solicitar remolque, y le instruí varias veces al capitán que soltara ambas anclas. Pero el resonar de la sirena del barco hacía difícil que la tripulación escuchara la orden de Davison de soltar las anclas. Había comunicación por radio, pero la persona que se suponía debía recibir la señal no escuchaba. Me refiero a la persona que era responsable de las anclas. Estaba seguro de que íbamos a impactar y a atravesar el barco de pasajeros con mucha gente a bordo. Y en lugar de que el barco continuara virando a la izquierda hacia la embarcación de pasajeros, a último momento giró a la derecha. Aún sin modo de reducir la velocidad, el Brightfield se dirigió directo a los desprevenidos clientes del mercado de Riverwalk. A una velocidad de 14 nudos, el Brightfield se estrelló contra el puerto y volvió pedazos el concreto como si se tratara de un rompehielos. Y cuando el Brightfield llegó a la orilla, chocó con el pasaje que va a lo largo del centro comercial que queda frente al hotel. La proa del barco se fue hacia el pasaje, prácticamente lo hizo pedazos y continuó moviéndose hacia el centro comercial. Realmente sentí muy poco en el puente de mando del barco. Sin embargo, lo que me sorprendió fue ver cómo se desmoronaban las edificaciones como si fuesen de cartón piedra. Me preguntaba si las construcciones estaban hechas de concreto o de papel. Cuando el barco finalmente se detuvo, estaba perfectamente situado entre las 2 embarcaciones ancladas. Momentos más tarde, la guardia costera llegó para proteger la escena. Había rumores de que se habían perdido algunas vidas. Cuando llegué al lugar, el alcalde Morial me informó que había 3 fallecidos confirmados y probablemente 3 más. No sabemos cuántas personas hallaremos ahí dentro. La situación podría ser muy grave. Afortunadamente, por la hora, no había huéspedes del Hotel Hilton en sus habitaciones. Como por un milagro, no hubo muertes como consecuencia del accidente, pero 4 personas resultaron gravemente heridas y el daño a la propiedad era de más de $12 millones. En la actualidad, el saldo positivo del incidente del Brightfield no se perdió en los dueños de propiedades del Riverwalk o en la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Cuando sucedió lo del Bright Field, no hubo advertencias. Nuestro capitán de seguridad acababa de recibir una llamada diciendo que un barco se dirigía hacia el centro comercial y era necesario evacuar. De algún modo tuvimos suerte o intervino la divina providencia. Luego hablamos con las autoridades portuarias y con la guardia costera y se instaló un sistema de alerta en el río. La red de alerta del río es un sistema avanzado de advertencia cuando se recibe un barco que trae algún tipo de falla. Ellos notifican al servicio de tráfico fluvial o a nuestro gobernador Nichols, operador de luces. Una vez que se recibe el aviso, activamos un sistema oprimiendo un botón. Una vez que esto se activa, se hace una notificación oral a los inquilinos de las propiedades situadas al frente del río para informarles que deben estar alerta ante algo. Para complementar la red de alerta del río, el mercado Riverwalk decidió invertir en más sistemas de seguridad para monitorear el movimiento de los barcos en el río Mississippi. Tenemos 4 cámaras que dan al río. Si se detecta algún peligro, se activa la alarma fluvial y eso le indica a la gente que hay que evacuar la propiedad y alejarse del río. Si se hubiera contado con ese sistema en 1996, el operador se hubiera dado cuenta de que el barco había perdido fuerza y hubiese ordenado la evacuación. Se hubiera contado con 3 minutos suficientes para sacar a la gente de los negocios. Si bien estos nuevos sistemas de seguridad ayudan a acelerar una evacuación, no evitarán otro incidente como el del Bright Field. Ese es uno de los riesgos de situar un muy concurrido centro comercial a lo largo de una de las curvas más peligrosas del río Mississippi. Quizás sea el más conocido desastre alguna vez grabado. Cuando el Hindenburg se precipitó a tierra como una bola de fuego en 1937, el mundo estuvo en primera fila. Pero en 1930 no había cámaras presentes que pudieran capturar el desastre del dirigible R-101, que estalló en llamas de un modo igualmente sorprendente y acabó con la vida de 48 pasajeros y con el programa de dirigibles británicos. A principios del siglo XX, los majestuosos dirigibles eran dueños de los cielos europeos, mientras que los aeroplanos de los años 1920 eran un trabajo en proceso. El dirigible se consideraba un sofisticado y eficiente modo de viaje aéreo. Los aeroplanos eran endebles, poco confiables, ruidosos, incómodos, tenían corrientes de aire y poca capacidad. El Zeppelin había cosechado una excelente reputación de confiabilidad y seguridad, además de que eran mucho más cómodos y tenían mayor capacidad de pasajeros. Luego de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico controlaba aproximadamente un cuarto de la superficie terrestre. En busca de un modo de conectar su amplio imperio, Gran Bretaña concibió un programa para construir 2 dirigibles. El R-100 fue construido por la empresa privada para conectar Gran Bretaña con Estados Unidos. El R-101 fue construido bajo el control del gobierno para acercar Gran Bretaña a la India y el lejano Oriente. El R-101 se diseñó para ser el dirigible más grande jamás construido. Tenía la suficiente autonomía como para que con un par de escalas se desplazara desde Inglaterra a la India en menos de una semana, con 60 pasajeros a bordo y en un lujo extraordinario. A pesar de que Alemania tenía un diseño exitoso de dirigible, con el Graf Zeppelin, Gran Bretaña quiso superarlo con el R-101. El diseño estructural y el trazado del R-101 eran muy novedosos. El dirigible en sí consistía en una armazón circular con rigidez estructural individual. Para construir esta armazón rígida y aún lograr que volara, fue necesario utilizar un novedoso material para la época llamado aluminio. En un dirigible normal, los pasajeros y la tripulación se transportaban en góndolas que se encontraban suspendidas debajo de una bolsa de gas. Con el R-101 decidieron hacerlo más aerodinámico y los pasajeros viajaban adentro. Había 2 niveles, como en un barco, 2 cubiertas, con todo tipo de salones, comedores, salas de recreación y para fumadores. El helio no inflamable que se utilizó en el dirigible estadounidense Shenandoah no se encontraba disponible en Gran Bretaña. Por esta razón, se eligió emplear hidrógeno para el R-101, que es muy inflamable, pero que proporciona mayor levante que el helio. Había 16 bolsas de gas suspendidas dentro de un contenedor de malla encima del compartimiento de los pasajeros.
Cada bolsa pesaba alrededor de 450 kilogramos. Juntas estaban concebidas para que le dieran al R-101 un levante bruto de aproximadamente 150 toneladas, más que a cualquier otro dirigible jamás construido. En octubre de 1929, el R-101, de 223 metros, salió de su cobertizo en Cardington para realizar pruebas preliminares y prepararse para la primera travesía a la India. De inmediato, se hizo evidente que el dirigible no resultaba tan ligero. Cuando se hicieron las primeras pruebas con el R-101, descubrieron que habían construido demasiado y que resultaba mucho más pesado de lo que habían concebido. Descubrieron que las bolsas de aire en sí, que aunque no lo crean, están hechas de intestinos de vaca que se cosen los unos a los otros y luego se barnizan, tenían grandes escapes. De hecho, se reportó que estaban perdiendo cerca de 622 metros cúbicos de hidrógeno al día debido a los agujeros que tenían. Un problema aún más alarmante surgió en junio de 1930. Mientras el R-101 estaba atado a la torre, la cubierta externa a lo largo del lateral del estribor se rasgó 42 metros y medio, algo que hubiera sido fatal de haber ocurrido mientras el dirigible se encontraba en vuelo. Los ingenieros pensaban que podían controlar los escapes de gas con lastres, pero para darle el levante necesario al R-101 para llegar hasta la India, optaron por una solución radical. Dividieron el dirigible en dos, añadiéndole un compartimiento y una bolsa de gas, lo cual hacía que el dirigible más largo del mundo lo fuera aún más. Tenía casi 240 metros de largo. Cuando se tiene algo así de largo, la presión en un extremo del dirigible puede ser muy distinta a la del otro extremo. Puede haber corrientes de aire que afecten la parte delantera que no intervienen en la parte trasera. Eso hace que haya flexión y serpenteo de la punta a la parte trasera, de arriba a abajo o de lado a lado. Por lo tanto, la estructura de metal se diseñó para que pudiera flexionarse, pero eso creó problemas porque la cubierta exterior de tela no era igual de flexible que la estructura rígida de metal. Para 1930, el R-101 se había excedido sustancialmente tanto en su presupuesto como en la fecha tope para su construcción. La presión política para que el dirigible realizara su primer viaje a la India aumentó. La decisión de llevar el R-101 a la India era principalmente de un solo hombre, Lord Thompson. Él era el primer partidario y el individuo cuyo prestigio estaba en juego en cuanto al éxito de este programa. Y él dejó a un lado su modo de manejar las cosas, el cual le había funcionado durante toda su carrera, e insistió en realizar el vuelo sin importarle a aquellos que dudaban al respecto. Este era un programa del gobierno, con fondos del gobierno y controlado por él. Cuando el ministro del Aire dijo vamos, así lo hicieron. Con gran anticipación, 54 personas, incluyendo el Lord Británico del Aire, abordaron el R-101 el 4 de octubre de 1930. El despegue del R-101 desde su hangar en Cardington simbolizó el embarque al más largo viaje en dirigible de la historia. El primer Lord del Aire iba a viajar a la India y volver en 2 semanas, lo cual para la época hubiese sido el equivalente al viaje de Lindbergh sobre el Atlántico. Luego de que el R-101 despegó de Cardington, dio vueltas encima de Londres para darle oportunidad a los espectadores de admirar la más reciente maravilla tecnológica de Gran Bretaña. Luego pasó sobre el Canal de la Mancha en su camino a Francia. Fue la última vez que Gran Bretaña vio el R-101. Partieron un día lluvioso y con neblina, y los vientos a lo largo del camino estaban entre los 48 y los 56 kilómetros por hora. No eran las condiciones más favorables para un viaje en dirigible, pero tampoco el tipo de cosa que podría acabar con esta nave en particular. Pero justo luego de las 2 a.m., cuando el R-101 atravesaba una tormenta, el dirigible comenzó a perder altura. El capitán asumió que la tela se había empapado y se había vuelto muy pesada. Lo que no sabía era que la tela de la punta se había rasgado y había dejado expuestas las bolsas de gas a la tormenta, a la lluvia, al viento. Si bien se trataba de un viento de apenas 40 kilómetros por hora, el dirigible se desplazaba a 80 kilómetros por hora y eso hacía que el viento chocara las bolsas de gas con fuerza. Los fuertes vientos azotaban violentamente las bolsas de gas cercanas a la proa del dirigible, haciendo que rozaran contra el armazón.
La presión adicional hizo que los numerosos agujeros de las fugas aumentaran, lo que aceleró la pérdida de hidrógeno e hizo que el dirigible cayera. Al darse cuenta de que era imposible evitar la caída, el operador del timón soltó el motor de la nave para suavizar el aterrizaje. Se estima que cayeron al suelo a menos de 20 kilómetros por hora, algo así como una caída en bicicleta, para ser sinceros. Sin embargo, una chispa del retorcido metal hizo que se encendiera la bolsa de gas más cercana a la proa, lo que produjo una reacción en cadena de fuego que se extendió desde la proa hasta la popa y envolvió el dirigible. De los 54 pasajeros, perecieron todos menos 6, incluyendo al Lord Thompson. Varios de los sobrevivientes atestiguaron que se había rasgado la cubierta externa del extremo frontal del dirigible, una evidencia vital que pudo explicar el porqué de la pérdida de altitud. Bajo la negra nube de la falla del R-101, se desmanteló el dirigible R-100 y se vendió como chatarra. El armazón del R-101, el cual representaba la mejor tecnología en dirigibles británicos, también se vendió a la larga como chatarra y puso punto final al programa británico de dirigibles. Existen versiones actualizadas del Coliseo Romano, construidas para el entretenimiento de miles de personas. Pero si se cometen errores de ingeniería, pueden desplomarse sin aviso alguno. De hecho, a finales de los años 70, el desplome de estadios se hizo misteriosamente común. En 1978, el Centro Cívico Hartford sufrió una falla estructural horas antes de ser sede de un evento deportivo. En 1979, el Estadio Deportivo Kemper también se desplomó. Ambos estadios tenían una falla común: el techo. En realidad, hay dos causas que normalmente ocasionan fallas en el techo. Cuando estructuras ya terminadas fallan, lo hacen porque están sobrecargadas o porque quizá hay algún problema de deterioro o por otro asunto relacionado con lo que la resistencia de la estructura con el peso no es la esperada. Los techos que nunca superan la etapa de construcción, que no se terminan, colapsan durante la construcción y, en general, se debe a alguna forma de inestabilidad. Ese fue el caso del Rosemont Horizon en 1979. En 1978, el pueblo de Rosemont, Illinois, un suburbio de Chicago, sentó precedentes con un ambicioso complejo deportivo con capacidad para 18,000 puestos. Cuando tuvimos la rueda de prensa inicial y anunciamos que construiríamos un estadio, dijeron: un momento, alcalde, ¿cuántas personas viven en Rosemont? Yo respondí: 4,000. ¿Y construirán un centro de convenciones y un estadio con qué capacidad? Dije: alrededor de 18,000. Ellos preguntaron: ¿cómo van a llenar ese estadio? Contesté: ese estadio no será solo para Rosemont. Nos encontramos en un área metropolitana con 8 millones de habitantes. Así que, si tienen boletos, aunque no vivan en Rosemont, los dejaremos entrar. La proximidad al aeropuerto O'Hare de Chicago, uno de los de mayor tráfico en el mundo, influyó mucho en la decisión de construir el estadio. Sin embargo, este causaba mucha contaminación sónica, razón suficiente para exigir un tipo muy particular de techo para el estadio. Para reducir el efecto del ruido de los aviones debido a que el estadio era prácticamente el centro de una de las rutas de planeo para entrar a las pistas de aterrizaje, se utilizó madera como aislante. Lo único que hubiera funcionado mejor hubiera sido el corcho. Y por supuesto, no se podía usar corcho allá arriba. El diseño para el techo del Rosemont Horizon requería 16 arcos laminados con pegamento, cada uno con una extensión de 87 metros. Si se puede mantener el arco en un solo nivel, como un pedazo de papel, se crea un sistema estructural muy eficiente, muy resistente para su peso. Lo importante es saber que hay que esforzarse para mantenerlos nivelados. Tan pronto como el arco comienza a desnivelarse, es decir, a doblarse o a rotar, empieza de inmediato a perder fuerza. Crea condiciones que le permiten al arco comportarse distinto a como debe, y a la larga se desmorona. Cada arco del techo se hizo de 3 piezas diferentes. 2 se unían a 2 contrafuertes y luego se colocó el empino en el medio. Las 2 piezas de los extremos se unieron a la pieza central, empleando láminas prefabricadas de metal.
Perpendicularmente entre los arcos había una serie de vigas de madera llamados soportes transversales. La mayoría de los antebrazos tienen 3 funciones. Sirven de soporte para la cubierta y los materiales del techo, pero aún más importante, soportan el arco lateralmente, el cual resulta un elemento bastante delgado. Los arcos reciben un apoyo vital de los antebrazos. Durante el ensamblaje de los arcos surgieron rápidamente problemas. Las secciones de los arcos no se alinearon con los agujeros de las uniones. Además, el espacio entre los arcos era de hasta 30 centímetros en uno de los tramos, lo cual dificultaba la colocación de los antebrazos. Debido a la falta de alineación, algunos de los agujeros de las conexiones se aumentaron de tamaño y se dejaron de colocar muchos de los tornillos. En su lugar, se utilizaron tornillos temporales llamados alineadores. Una de las principales diferencias entre una estructura de madera y una de acero son las conexiones para el proceso de la colocación de los tornillos. Los obreros montadores en el área de Chicago confiaban en enderezadores de acero, es decir, las personas que conocen este tipo de estructuras como la Torre Sears, John Hancock y otras destacadas estructuras de acero. En esas estructuras era común no utilizar todos los tornillos, no colocar todos los tornillos en las conexiones debido a la dificultad de cuadrar una conexión con varios tornillos. Con la madera, hay que tener en cuenta que todos esos tornillos podrían ser necesarios para los frágiles arcos, los cuales tienden a desalinearse. Temprano en la mañana del 13 de agosto de 1979, se colocaba el último arco del techo cuando una ráfaga de viento a 32 kilómetros por hora que soplaba perpendicularmente a los arcos causó una catástrofe. Los arcos se hicieron inestables, cayeron en dirección al oeste y se creó una especie de desplome en secuencia, donde un arco caía, soltaba las abrazaderas laterales del siguiente arco, lo llevaba a un lado, lo tumbaba y luego el siguiente, el otro y así sucesivamente. El techo de madera cayó de una altura de 18 metros y luego se astilló en el suelo como si fuera una pila de fósforos. 5 obreros de la construcción perecieron en el accidente. El estadio quedó destruido. Una investigación de la falla del Rosemont Horizon determinó que 54% de los 966 tornillos que se necesitaban no habían sido colocados en el techo. De los 444 tornillos que sí estaban, 338 no tenían tuercas. Las razones primordiales del desplome del techo están relacionadas con la ausencia de abrazaderas laterales en el arco principal. El apoyo lateral se logra con conexiones completamente eficaces entre los soportes transversales y las abrazaderas para asegurarse de que el arco no pueda moverse hacia los lados. En los días subsiguientes se tomó la decisión de reconstruir el Rosemont Horizon siguiendo exactamente los mismos planes de diseño, pero con otro contratista. Al construir el techo por segunda vez, cada sección de 7 metros se instalaba completamente y se completaba al 100% antes de proseguir con la sección siguiente, lo cual permitía que cada tramo quedara totalmente seguro antes de que pasáramos a la estructura de soporte. Al Rosemont Horizon se le cambió el nombre a Allstate Arena y ha estado al servicio de la comunidad durante más de 20 años. Debido a que el nuevo contratista siguió los mismos planes de diseño anteriores, el desplome del techo del estadio demuestra que la estabilidad de una estructura depende tanto del cuidado del constructor como de la aptitud del arquitecto.